Saludos a todas y bienvenidos a una nueva temporada de Debate en Derecho, programa de análisis jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Mi nombre es Julio Fontanet y al igual que el pasado año vamos a seguir trabajando y discutiendo temas de actualidad, temas de mucha importancia de una perspectiva jurídica y siempre hablando claro y diciendo la verdad. Con el 2025, pues nos despertamos con muchas órdenes ejecutivas emitidas por el presidente Trump y por la gobernadora Jennifer González. En el programa de hoy vamos a analizar esas órdenes ejecutivas del presidente Trump que inciden en tantas cosas en la vida de todas las personas que viven, ya sea en Estados Unidos continentales o en su territorio, bueno, y alrededor del mundo, porque tienen también esa trascendencia. Así es que vamos a comenzar inmediatamente. Regresamos a Debate en Derecho, programa de análisis jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Mi nombre es Julio Fontanet y me acompañan Carlos Ramos González y la profesora Yanira Reyes Gil. Como habíamos anticipado al principio de este programa, vamos a estar hablando exclusivamente de un tema muy importante, que son las órdenes emitidas por el presidente Trump inmediatamente asumió la presidencia de los Estados Unidos. Comentábamos fuera del aire de que desde John F. Kennedy siempre se hablaba de los primeros 100 días de ese presidente o del gobernante. Y se hablaba de que, por lo regular, cuando el presidente o el gobernador o gobernadora asumía el puesto correspondiente, ya venía con un paquete de legislación para ser aprobada e implementada en esos primeros 100 días. Yo creo que de manera típica hemos visto que tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico sí hemos sido bombardeados, pero no de legislación, sino más de órdenes ejecutivas, tanto por el presidente Trump en Estados Unidos como la gobernadora Jennifer González en Puerto Rico. Muy importantes, muy trascendentales, claro, como habíamos anticipado, vamos a hablar únicamente de las órdenes ejecutivas de Trump en este programa, que estoy seguro que no será el último que tengamos que dedicar a estas órdenes ejecutivas. Son muchas, son decenas de órdenes ejecutivas, pero quizás podríamos decir que podríamos agruparla en 4 grandes grupos. En primer lugar, y para mí el más importante, el tema de migración y frontera. En segundo lugar, el tema de diversidad y género. El tema de clima y energía. Y en cuarto lugar, el tema de la reorganización del gobierno federal, que obviamente está alineada, esta última, con seguir achicando, eliminando departamentos, prescindiendo de empleados federales para delegar muchas de esas funciones en gobiernos estatales. Vimos como que ya se está hablando de la eliminación, no a través de orden ejecutiva, pero se habla, o habló ya Trump, de eliminar FEMA para que las emergencias que surjan en los Estados Unidos y en su territorio sean atendidas por los estados o territorios particularmente. Pero comencemos con la migración, el tema de la migración y las fronteras, Carlos y Yanira. Una de las cosas que más me llamó la atención, porque Trump hablaba de esto en su campaña, pero una cosa es ya ponerlo por escrito en una orden ejecutiva, y es plantear que, contrario al texto y a la jurisprudencia interpretativa de la enmienda 14, personas nacidas en Estados Unidos no necesariamente van a ser ciudadanos americanos, porque en el derecho, Estado de Derecho actual, una persona que nazca en Estados Unidos, aunque su papá o su madre sean indocumentados, eso en nada afecta en la aplicación de la enmienda 14. Trump plantea que no, que en ese escenario en particular, padres indocumentados o situaciones bastante parecidas, se le va a negar la ciudadanía americana. ¿Cuál es tu reacción a esa orden ejecutiva en términos de validez constitucional, en términos de que si realmente es algo que es positivo de alguna manera en la sociedad norteamericana, bueno, Carlos? Positivo no puede serlo desde mi punto de vista. Lo que sí que me gustaría comentar, que por supuesto para mí no es absolutamente sorpresivo. Primero porque este señor y lo que su grupo representa en términos generales, todo lo que han hecho y van a hacer, habían dicho que lo iban a hacer. No es nuevo, nosotros tuvimos un programa aquí, Yanira lo explicó muy bien, Proyecto 2025, algunas de estas situaciones están, otras no están, pero este en particular, que forma parte del arsenal, que comentaremos son más armas, que va a utilizar el gobierno que hoy día rige
los destinos de la nación norteamericana, bueno, pues era uno de los medulares, porque tiene un valor simbólico importante. No olvidemos que muchas de estas medidas llevan una carga de shock, y es enviar un mensaje, ¿verdad? Por ejemplo, de lo que estamos hablando ahora, de los inmigrantes o las personas indocumentadas en Estados Unidos. Como parte de las estrategias, a mi juicio, xenofóbicas, o de no querer reconocer lo que es la historia de esa nación o la importancia que tienen los inmigrantes indocumentados en la economía y en la vida de los Estados Unidos de Norteamérica, uno de los primeros mensajes es cambiar de frente, actuar mediante una orden ejecutiva contraria a lo que establece la Constitución de los Estados Unidos y la jurisprudencia interpretativa de esa parte de la Constitución. Nos referimos a la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos. Esa enmienda fue aprobada siglo XIX, 1868, fue de las enmiendas llamadas de la Reconstrucción, una vez termina la Guerra Civil, y fue aprobada, y tiene varias partes, la enmienda 14. La primera oración es de las más importantes, porque es la que declara, para proteger precisamente que los negros, las personas afrodescendientes en Estados Unidos, no se le ocurriese a ningún Congreso futuro quitarles por razones raciales su ciudadanía americana. La enmienda 14 en su primera oración establece que en Estados Unidos va a existir lo que se conoce derecho de suelo, ius soli, que significa lo siguiente: toda persona que nace en Estados Unidos, ¿verdad? Y añadieron, y sujeta a su jurisdicción, que ya hablaremos un poco de eso, nace ciudadano de los Estados Unidos. Eso significa que en efecto, toda persona, con independencia de si sus padres son documentados o no, como planteamiento general, con tú nacer en suelo de Estados Unidos, nace ciudadano de los Estados Unidos. Paréntesis, eso tiene unas implicaciones interesantísimas en Puerto Rico, porque no está ni se ha resuelto claramente si esa oración aplica o no a Puerto Rico, que eso lo hablaremos después. Pues, ¿qué es lo que ha hecho el presidente Trump? A pesar de que eso es lo que dice la Constitución, a pesar de que esa oración hace 125 años, en un caso federal, vinculado a una familia, a unos padres documentados de origen chino, pero que por razones raciales se quería que se interpretase esa primera oración no como dando un derecho de suelo, sino un derecho de sangre, ¿no? Que es contrario a lo que se pretende. Y haciendo una interpretación, a mi juicio, torcida y equivocada de lo que significa sujeto a la jurisdicción, se intentó negarle la ciudadanía a los hijos de estos inmigrantes documentados en Estados Unidos. El Supremo de Estados Unidos hace 125 años, en votación 7-2, con un voto disidente al que se unió una segunda persona, en el caso de que no hay manera que me aprenda nunca el nombre por la poca familiaridad que tengo con ese idioma, Wong Kim Ark, en 1898, pues resolvió interpretar esa oración completa como una ius solis, nacer en Estados Unidos desde hace 125 años, ratificado a propósito en la década de los 70 en el famoso caso de Afroyim versus Ross, con relación al intento del Congreso de quitar ciudadanía americana a alguien que, por ejemplo, votase en una elección en el extranjero, cuando la ley decía que con eso perdía la ciudadanía americana. Y el Supremo vuelve y ratifica, pero es que la ciudadanía americana no se puede perder. No solo no se puede perder, está tan arraigada en el derecho constitucional norteamericano que hasta se te hace difícil renunciarle. Si no, pregúntele a Juan Maribraz y a otros que lo difícil que se les hizo renunciar a su ciudadanía americana, y de hecho nunca pudieron hacerlo. Está sólido en el derecho constitucional de Estados Unidos, respaldado por una experiencia de 125 años, que eso no se puede hacer, no se puede ir en contrario a lo que dice la Constitución y mucho menos a la experiencia interpretativa. Trump lo ha hecho, y lo ha hecho porque lo anunció así: yo voy a ser disruptive, yo quiero ir contra lo establecido. Yo voy a establecer un Estado de Derecho nuevo aquí. Y él sabe, y sus asesores saben, que no se puede hacer. Pero lo que está buscando es el reto judicial, que ya hablaremos, si ya tan pronto como hoy, en estos días, ya comenzó, para ver si él logra que en su día el Tribunal Supremo de Estados Unidos pase juicio por encima de una experiencia de 125 años y le dé la razón.
pero es atrevido, porque se supone que un presidente actúe conforme establece la Constitución. Y si alguien se supone que lo haga conforme le establece la Constitución, es justamente el presidente de los Estados Unidos. Pero no es así, no ha sido así. Denis, nos comentaste antes de comenzar el programa de que ya un juez federal en el distrito de Seattle o el estado de Washington ya había emitido un interdicto preliminar para detener la aplicación de esa orden ejecutiva en cuanto a ese extremo en particular. ¿Podrías un poco compartir la sentencia emitida por el juez? Sí, claro, pero antes de eso quería hablar un poco de lo que es la orden ejecutiva, ¿verdad? Claro. De lo que son las órdenes ejecutivas y que en efecto las órdenes ejecutivas están sujetas a la revisión judicial. Eso quiere decir que aunque un presidente emita este tipo de órdenes bajo sus poderes de acuerdo a la Constitución y que esa decisión o la determinación que se toma a través de esa orden ejecutiva no pasa por el juicio del Congreso, o sea, el Congreso no tiene que aprobar lo que establezca el presidente a partir de esa orden ejecutiva, sí puede ser revisable por los tribunales. ¿Qué es lo que puede determinar un tribunal? Pues que esa orden, o ya sea que se extralimitó en sus poderes, ya que el Ejecutivo está emitiendo una orden fuera de los poderes que le concede la Constitución, o que esa orden es inconstitucional. Esa orden no sigue los parámetros constitucionales. Y eso fue lo que se presentó. Pero si me permiten, ya que hablas de la orden ejecutiva, es también bueno incluir en esa discusión de que el Congreso puede actuar de manera contraria a esa orden ejecutiva. Es decir, nada impediría, claro, no hay los votos para ello en este momento, es decir, mediante acción congresional se establece este estatuto federal donde todas las personas nacidas en Estados Unidos, no importa quién es su papá o su mamá, van a ser ciudadanos americanos. Eso lo podría hacer el Congreso, claro. Dudo que el Congreso lo haga, pero es bueno entender que una orden ejecutiva puede ser revisada, como está siendo revisada por los tribunales federales, pero también el Congreso no está limitado a actuar de manera contraria a lo establecido en esa orden ejecutiva. Pero vamos a discutir un poco qué fue lo que resolvió el tribunal. De hecho, lo que no puede hacer una orden ejecutiva es ir contrario a lo que expresamente el Congreso ha dicho que no puede hacer. Ahí hay toda una discusión pero eso es lo que no puede hacer. A lo que puede hacer el Congreso con relación a algo que sí ha hecho y que el Congreso a lo mejor antes no había legislado, ya eso es otro cantar. Es exactamente, pienso yo, exactamente lo que has dicho. Sí. Y un poco siguiendo lo que habías dicho antes, Carlos, de esta estrategia de Trump de actuar como para cambiar el Estado de Derecho. Y es algo que él había ya dicho, tú tienes toda la razón, él lo había dicho anteriormente, nosotros y nosotras lo habíamos establecido, lo habíamos analizado a partir del proyecto 2025, así que estas cosas no nos deben tomar por sorpresa. Lo único que sí nos puede tomar por sorpresa es quizás lo rápido, ¿verdad? Lo rápido de las actuaciones. Bueno, lo que hace el presidente Trump mediante esta orden ejecutiva, como bien expresa Carlos anteriormente, es establecer que las personas que no están legalmente en los Estados Unidos, aún si tienen hijos en los Estados Unidos, esos hijos o hijas no podrán ser ciudadanos de los Estados Unidos a partir de la cláusula de ciudadanía de la 14ª enmienda. De hecho, y recordando que es efectivo en 30 días. Para febrero, exacto. Febrero, que no febrero. Es a partir de hoy o mañana. No, es para febrero. Entonces, por ejemplo, dice que cuando la madre de la persona nacida está de manera ilegal en los Estados Unidos y su padre no es ciudadano de los Estados Unidos, entonces esa persona no tendrá ciudadanía desde su nacimiento. Pero además, eso regularmente la gente piensa, pues estos son las personas que cruzan la frontera y están ahí legalmente. Pero incluso personas que están legalmente en el país, como por ejemplo, cuando dice la orden, cuando la madre está en los Estados Unidos mediante una medida temporera, legal pero temporera, como por ejemplo, con una visa de estudiante o trabajo, y tiene un hijo o hija en los Estados Unidos, esa persona tampoco va a ser ciudadana. Así que esta retórica que había presentado el presidente Trump de que esto lo que lo justifica es porque esos inmigrantes son malos, son gente
que son criminales, son, como decían los debates, que se comían los perros y los gatos. Esas personas no son necesariamente de lo que estamos hablando de todas las personas nacidas en los Estados Unidos, de personas que no sean ciudadanos o residentes legales de Estados Unidos. Así que ahí habrá montones de estudiantes y personas que están trabajando legalmente en los Estados Unidos. Bueno, pues justo después de la aprobación de la orden ejecutiva, varios estados se unieron en diferentes demandas y algunas organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes presentaron retos constitucionales en tribunales federales a esta orden ejecutiva. Esta en particular fue presentada por el estado de Washington, D.C., a la que se unieron 2 estados adicionales, y el jueves el juez federal del tribunal de Seattle de Washington State, o sea, del estado de Washington, bloqueó la orden ejecutiva del presidente Trump estableciendo que la ciudadanía por nacimiento estaba protegida en la Constitución en la 14ª enmienda. Interesante que en la argumentación oral, el juez, que fue un juez nombrado por un presidente republicano, que fue el presidente Reagan, dijo directamente que él no entendía cómo una persona que tenía estudios en derecho podía, con su cara fresca, defender la constitucionalidad de esta orden. O sea, que él planteó que era claramente inconstitucional. Así que no tuvo duda en emitir esta orden bloqueando temporalmente la efectividad de esta orden ejecutiva. Es importante señalar entonces que esto probablemente va a implicar que otros jueces, ya de otras demandas que están presentadas en otros distritos, otros jueces empiecen a emitir órdenes también, y que probablemente el gobierno federal acudirá rápidamente a buscar que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos evalúe la constitucionalidad de la orden. Y casi te puedo, no adelantar, pero tengo un presentimiento de que el gobierno federal encontrará un juez o jueza que diga lo contrario. Aunque es absurdo, pero es que le ha nombrado a algunas personas que realmente se ha cuestionado, algunas personas, otros han sido excelentes nombramientos, pero se ha cuestionado sus capacidades, porque eso haría todavía la apelación más expedita, porque habrían decisiones contradictorias. Así que no te extrañaría que algo de eso pase también en las próximas horas. Quizás estoy equivocado, ¿verdad? Pero bueno. Pero la pregunta obligada es, ¿qué ustedes esperan que sea la decisión del Tribunal Supremo en cuanto a esta controversia? Bueno, yo pienso que si el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y en esto, en algunos casos no hay un buen historial, particularmente el llamado Tribunal de Trump, pero si el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, incluyendo los jueces y juezas que ha nombrado Trump, actuase no solamente con conocimiento del derecho, siempre hay argumento para los dos lados, ahí no está el tema, pero que además fuese imparcial. Es decir, que dejase a un lado la ideología maga, la ideología republicana, y simplemente se apretasen la toga y resolvieran conforme derecho y la jurisprudencia. A mí me parece que desde el punto de vista de lo que ha pasado en los últimos 125, lo que dice el estatuto en la ley, está tan enraigada en la tradición en la norteamericana de que nacer en Estados Unidos, pues eso es lo que lo distingue. No son muchos países en eso Trump tiene razón, pero hay países que han adoptado el concepto de ius solis. Nacer allí es nacer ciudadano de Estados Unidos. Es más, no debería ni siquiera de ver el caso del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Pero sabemos que por lo menos hay 2 jueces que desde mi punto de vista, en muchos de estos temas muy vinculados al gobierno, pues desgraciadamente, y no me es muy feliz decirlo, han perdido su imparcialidad, y hay que ver entonces lo que van a decidir los otros 7 jueces. Yo me atrevería, ante el que estiendo tan claro el asunto, deberían obviamente declarar la inconstitucionalidad de la orden, pero con ese caveat lo dejo. Sí, yo pienso que si son consistentes con lo que incluso este nuevo tribunal, este tribunal
de mayoría conservadora, nombrado 3 de ellos por el propio presidente Trump. Este mismo tribunal que ha actuado recientemente revocando precedentes de muchas décadas, como fue el caso de la revocación de Roe versus Wade y otros casos, han planteado que las doctrinas tienen que estar o expresamente en la Constitución, que en este caso me parece que está claramente en la Constitución, o arraigado en la historia y en la práctica de los Estados Unidos. Y en este caso cumple con ambos requisitos. Así que a mí me parece que tendrían que hacer un gran ejercicio de argumentación y de interpretación para poder alejarse no solamente de lo que ha sido la interpretación del propio tribunal sobre esta enmienda, sino de lo que ellos mismos han dicho que son los parámetros para revocar una decisión con un precedente de tantas décadas como es este caso. El problema, bien brevemente, no es la parte de la enmienda 14 que dice toda persona que nazca en Estados Unidos, es cuando dice y sujeta a su jurisdicción. Cuando se decidió este caso que mencioné ahorita, hace 125 años, el juez disidente al cual se le unió otra persona, es el tribunal de 1898, que es el de los casos insulares, ¿saben? Que es un tribunal xenofóbico, racista. 2 de esos jueces fueron por razones raciales que uno lo ve entre líneas, querían el derecho de sangre más que el derecho de suelo. Interpretan lo que significa sujeto a su jurisdicción de una manera restrictiva, de manera que sujeto a la jurisdicción no aplique, por ejemplo, a una persona que nace en Estados Unidos, pero cuyos padres no son norteamericanos, porque ellos interpretan que significa que tienen que tener una descendencia americana cuando se habla de sujeto a su jurisdicción. Eso la mayoría lo descarta. Y por 125 años se ha considerado absurdo, porque si usted dice que una persona que está en Estados Unidos indocumentada no está sujeta a la jurisdicción y por eso no nació en Estados Unidos, entonces está sujeta a qué leyes. Entonces no se le podría incluso acusar de nada. Exacto. Porque si no está sujeta a la jurisdicción de nadie, tampoco se le puede acusar criminalmente de nada. Y por lo tanto, cuando Trump dice son unos criminales y hay que perseguirlos y expulsarlos, pues me imagino que no vas a poder si interpretas que no están sujetas a su... Eso, lo que quiero decir es que una interpretación alterna absurda, pero que hay 2 jueces de hace 125 años que lo hicieron, va a estar, yo creo que podría estar, no estoy seguro si lo va a estar, o por lo menos hay 2 jueces en ese tribunal que sin mucho pugilato estarían dispuestas a aceptarla. Y yo creo que pueden hacer una interpretación como esta. Esto no es algo que se inventó Trump ayer. Esto es algo que están estudiando, están cocinando. De hecho, leí los otros días un memorando que preparó una persona, un asistente, un ayudante de un congresista en el 2017, el 2017-2018, analizando esto mismo, sobre lo que es qué significa estar sujeto a la jurisdicción. Y regularmente estar sujeto a la jurisdicción podría ser, como por ejemplo, un diplomático, una persona que está ejerciendo unas funciones diplomáticas en los Estados Unidos, no está sujeto a la jurisdicción. Eso yo creo que es lo que podría querer decir esa frase en la enmienda 14. Así es. Pero nunca se había interpretado que sujeto a la jurisdicción implicaba una persona que no fuera ciudadana, porque ese era el propósito mismo de la enmienda. Esta enmienda viene precisamente porque después de la abolición de la esclavitud, muchos estados estaban negándole derechos a las personas que habían sido esclavizadas previamente, habían sido liberadas, y en un caso terrible de la historia de la jurisprudencia de los Estados Unidos, el caso de Dred Scott, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dijo que ninguna persona de descendencia africana ni que había sido esclavizado, fuera esclavizado o esclavo liberto, podría convertirse en ciudadano nunca más. Esa persona en ese contexto hubiera sido alguien que no está bajo la jurisdicción de los Estados Unidos. Así es. Pero la Constitución, esa enmienda 14, se escribe precisamente para remediar ese problema. Así que sería bien inconsistente, no solamente con la interpretación jurisprudencial que podemos hacer ahora, sino incluso desde una perspectiva originalista,
que son estas personas conservadoras que están en el tribunal, tendrían que llegar a la misma conclusión, me parece a mí. Claro. Así que yo creo que va a ser complicado para ellos llegar a esa conclusión. Pero bueno, de las órdenes que se emitieron, que una tiene que ver con la enmienda 14, hay otras en cuanto al tema de frontera e inmigración que también es bueno traer la atención de los amigos que nos escuchan y nos ven durante el día de hoy. Y me parece que es importante también traer el derecho internacional, porque esas órdenes tienen que ver con temas como refugiados, que es un tema bastante regulado por el derecho internacional, o el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el tema de arrestos e intervenciones en escuelas, en iglesias, en centros de atención médica, que un poco todo lo que se entendía santuario, que ya es parte de un derecho consuetudinario que no está en controversia, esta orden sencillamente lo descarta de un plumazo. Se habla también del tema de la frontera, de negar los llamados vuelos migratorios. Se habla también de, como dije anteriormente, para mí es muy importante, es decir, personas con reclamos de que si me deportas, me estoy exponiendo a perder mi vida en mi país de origen, pues sencillamente se quedan sin foro para discutir ese asunto. Así porque todas tienen que ver con estas cosas muy diversas. No sé qué reacción le merece a usted de alguno de estos temas en particular. Primero, algo que tú nos comentabas en estos días, en reunión de facultad, y lo acabas de decir, pero es bueno recordarlo, el desasosiego que esto ha creado, lo decías tú, en las iglesias y en los centros de acogida de refugiados o de inmigrantes. Porque prácticamente esa orden autoriza el que se pueda entrar sin ninguna otra cosa que no fuese una orden expedida administrativamente para ver quiénes ahí en estos centros de acopio, de recogida de refugiados o de inmigrantes, penetrando incluso en iglesias o escuelas para ir sacando a niños y niñas que se considera que ahora son indocumentadas. Es decir, creando todo un ambiente de persecución, obviamente poniendo aparte cualquier consideración humana, que a este gobierno le importa muy poco en cuanto a ese extremo, pero para satisfacer su base. Y un poco, quizás yo difiero un poquito cuando se dice que no se esperaba que iba a ser tanto tan pronto. No, yo no. Yo esperaba que iba a ser todo esto, y él había dicho desde el día 1, dijo él, voy a ser un dictador. Y lo que quiso decir es esto: desde el día 1 voy a emitir una serie de órdenes, desde el día 1 me gano a mi base. Y fíjate qué interesante, independientemente de que los tribunales lo vayan parando o no, desde el punto de vista de esa realidad alternativa que vive Trump, ya él hizo lo que iba a hacer, y ya frente a su base, ya él cumplió en cuanto a eso, incluso si los tribunales lo detienen. Porque ¿qué él va a decir? Yo lo he hecho. De hecho, incluso va a decir lo siguiente, porque eso es parte de esa estrategia y de estos nuevos autócratas. Ustedes ven que se ha detenido la orden. ¿Saben qué? Poco importa. Miren cómo ya ha bajado el número de inmigrantes indocumentados. Miren cuántos pude expulsar. Es decir, tienen una manera de decir que como quiera ya están cumpliendo, que vuelvo y te digo, con decirlo en la orden, ya tienen para reclamar que han logrado algo electoral que vayan prometido en las elecciones. Yo creo que es bien importante hablar del ambiente que esto crea, ¿verdad?, en los Estados Unidos. Tengo una amiga que es profesora en Estados Unidos y me decía que le está recomendando a los estudiantes que no son blancos, ni ciudadanos norteamericanos, particularmente a los latinos, a los asiáticos, que estén todo el tiempo con la copia de su pasaporte, porque ahora mismo se va a empoderar un montón de gente, que no solamente van a ser las fuerzas del Estado, sino un montón de gente y en instituciones privadas para discriminar, incluso denunciar a personas que entiendan que no son residentes legales en los Estados Unidos. Así que esto puede poner en peligro a un montón de personas. Esto que estaba mencionando Carlos ahora mismo, de la cuestión del discurso, la forma que está proyectando esto Trump, estaba leyendo un memorando, un statement, un memorando que presentó en Casa Blanca sobre este asunto de proteger los derechos civiles y la cuestión de las oportunidades individuales. Después que plantean y explican todo eso, terminan con esta oración: President Trump promised and delivered. El presidente Trump prometió y ya ejecutó. Ya checkmark, ya hay un checkmark. Sus declaraciones, incluso las declaraciones públicas de Casa Blanca,
están ya diciendo esto, el presidente te cumplió Eso lo que es te así, dijo. lo que te estoy Una diciendo. cosa al cárcel, que es muy interesante, cuando entré a ver esto, a buscar estas cosas en la página de Casablanca, inmediatamente la página de Casablanca quitó de la página todos los materiales en español. Todos los materiales que habían en la página de Casablanca estaban en inglés y en español. Todos ya no existen. No existen. Cuando tú tratas de entrar a buscar esos materiales en español, dice page not found y te lleva a un video que está un helicóptero y una cosa así muy militar de los Estados Unidos. Así que ese es el ambiente que está. Este asunto discursivo también lo podemos ver en una cosa bien interesante, es como todas estas órdenes ejecutivas, aunque van a quitar derechos, están expresados de manera positiva. Por ejemplo, esta orden ejecutiva de quitar el derecho de ciudadanía por nacimiento está escrita de manera que dice, para defender el valor, el significado y el valor de la ciudadanía americana. La otra orden ejecutiva de la que quizás nos da tiempo de hablar y quizás no, que es la cuestión que tiene que ver con el sexo y el género, dice que es para defender a las mujeres, de la ideología de género. Las órdenes ejecutivas que tienen que ver con la eliminación de programas de diversidad, equidad e inclusión hablan de regresar a un criterio del mérito en la contratación y la supervisión de empleados federales. Y de la misma forma hablan de eliminar la discriminación por razón de diversidad. Así que fíjate cómo se está jugando con las palabras desde esta presidencia. La forma en que se proyecta es una forma de defensa de algunos sectores, pero fíjate que lo que se está es de alguna forma encubriendo la eliminación de derechos de aquellos sectores que habían estado siendo protegidos, como los grupos negros, las mujeres, la comunidad LGBT, y ahora se está protegiendo otra gente, ¿verdad? Ese asunto de la discriminación es para proteger a los blancos, para proteger a la gente blanca, para protegerlos de un supuesto discrimen antiblanco en estos programas de diversidad. Y paréntesis, que nos queda poco tiempo, Sí, yo sí. sé que no. Queremos hablar de Paréntesis, ¿cómo esto? nos enteramos nosotros de esto? Por los medios de comunicación. ¿Qué pasa si el gobierno logra el control de los principales medios de comunicación? Pues ese es el único discurso que se escucha. Esa es la realidad que se va creando. Y ese es uno de los objetivos de la nueva administración y del proyecto 2025. Que la mayoría se crea lo que no es. Y por eso vemos que se va apoderando poco a poco, desde X con Musk, desde TikTok ahora, que pronto se va a apoderar y se lo va a llevar Musk, para que entonces el discurso sea eso que para nosotros es un embuste, una alteración de realidad, sea la realidad para muchas personas. Eso es parte de ese plan y que merece un programa aparte. Claro. Que tenemos que reflexionar sobre eso. Vamos entonces a profundizar más en las órdenes relacionadas con el género y la diversidad. Yo creo que hay dos temas, por lo visto, que en los cuales están anclados esas órdenes ejecutivas del tema de diversidad y género. Es que reconocer o plantear mediante orden ejecutiva que hay solamente dos sexos, el masculino y el femenino. Y obviamente desvincularse de todo lo que es perspectiva de género. ¿Qué leíste? ¿Qué te preocupa? ¿Cómo se va a manifestar esto a corto plazo? Sí, tiene varias cosas y tiene unos asuntos bien preocupantes con unas implicaciones bien prácticas. No es una cuestión retórica de lo que estamos hablando. Esta orden ejecutiva que se llama Defendiendo a las mujeres del extremismo de la ideología de género y para restaurar la verdad biológica al gobierno federal. Fíjense lo que está diciendo, ¿verdad? Está reconociendo tratando de plantear que solamente hay una verdad biológica científica, y es que hay dos sexos, el sexo femenino y el sexo masculino. Pero fíjate, y con lo que tú decías ahorita, y en términos positivos, estoy restaurando algo positivo, Exacto. algo bueno, no es para quitarle a nadie nada, al contrario, para restaurar una verdad. Y proteger a la mujer. Y proteger a la mujer. Sí, no, incluso está planteando que esto es para proteger a las mujeres Así de es. todos aquellos programas que se han En el establecido. deporte particularmente. En el deporte y en otros sitios para proteger a las mujeres, para que no se le extiendan a otros grupos que son de la comunidad LGBT.
Además habla entonces de impedir que entren a espacios íntimos o espacios donde solamente entra uno de los sexos a personas que no tienen ese sexo biológico. Así hablan de los baños, así hablan de hospitales, así hablan de las cárceles, ahí hablan de refugios para violencia doméstica. Por ejemplo, está establecido directamente en esa orden que no se va a permitir a personas trans estar protegidos por ninguno de estas medidas. Así que no van a poder entrar a los baños, pero tampoco van a poder disfrutar o aprovecharse de algún beneficio que exista para las mujeres en cuanto a vivienda o protección en cuanto a violencia doméstica. Una de las cosas bien preocupantes es en cuanto a las cárceles. Una cosa que establece esta orden ejecutiva es que en las cárceles federales no podrán entrar personas que no sean de ese sexo biológico. Es decir, una mujer trans va a tener que irse a una cárcel de hombres y un hombre trans va a tener que irse a una cárcel de mujeres. Eso quiere decir que además, como está establecido que una prohibición y una eliminación de fondos federales, de uso de fondos federales para tratamientos médicos para personas que están en procesos de transición. Quiere decir que estas personas que ya tenían un proceso adelantado de transición, personas trans, se les va a cortar completamente sus tratamientos médicos y van a estar sujetos a posibles agresiones sexuales y agresiones físicas en estos ambientes. Hay una ley federal que es la Prevention of Rape Act, que estaba establecida precisamente, uno de sus propósitos era proteger a la comunidad trans en los ambientes de las cárceles, porque ya está establecido que son sujetos a agresiones sexuales. Pues lo eliminó. Dentro de esta orden ejecutiva establece claramente que ya no se va a utilizar esta ley para proteger a las personas trans, porque no los reconoce. Tampoco va a permitir que se emitan documentos oficiales como son los pasaportes con algún tipo de indicador de sexo distinto al sexo biológico. Es decir, ¿y qué pasaría con los que ya se despidieron? Bueno, hubo una pregunta, le hicieron una pregunta a uno de los funcionarios de prensa de Casa Blanca del presidente Trump sobre esto mismo, y él indicó que no tenía efecto retroactivo. Claro, entonces eso implica que va a ser prospectivo, no se van a emitir nuevos, pues uno tendría que preguntarse si se le vence un pasaporte a alguien, ¿verdad? En este periodo de tiempo y tiene que renovarlo, si se lo van a renovar como ya se lo habían emitido. Porque otra vez, un poco el tema de ahorita. Todo lo que tú has mencionado y de otras que te quedan, son todas hechas de cantazo, porque se quiere enviar un mensaje que irrumpa, un mensaje radical. Dije que desde el día 1 iba a eliminar unas cosas, desde el día 1 las elimino. Ahora bien, igual que con lo de la ciudadanía, 30 días en esto, pues no te puedo decir ahora. Porque habrá que ver cómo esto se va adaptando. Porque, por ejemplo, ellos no quieren que mañana la noticia sea matan a 10 personas ahora en la cárcel como consecuencia de esta orden. Es decir, que esto se va a ir moldeando para, en teoría, ir ajustando lo que va a pasar. Pero independientemente de cómo se ajuste y si en efecto la reglamentación y la implementación logra salvar vidas, que es lo que buscaba esta ley, ya él va a reclamar lo que decías ahorita. Ya yo hice lo que dije que iba a hacer y se está haciendo. Ya veremos los efectos, ya veremos si se meten los tribunales, ya veremos lo que pasa para amoldar. Pero poco importa para él, porque en última instancia lo que importa es el performance, un poco, es lo que la gente piense que hizo. Pero sobre el performance, sobre todo el tema de cómo se va a implantar todo esto, porque recuerden que estas son unas órdenes ejecutivas que están dirigidas en principio, principalmente, al gobierno federal. Es decir, el Departamento de Corrección de Puerto Rico o el de Florida. Bueno, no le pregunto al de Florida porque sé que eso es lo que va a hacer el señor Santis, ¿no? Pero qué obligatoriedad tiene esa orden ejecutiva para el secretario de Corrección de Puerto Rico. Es decir, un hilo conductor en estas dos órdenes que hemos expresado nuestra profunda preocupación es ¿qué puede hacer el gobierno de Puerto Rico? Puede sencillamente no cooperar, no participar. Evidentemente la estructura federal va a actuar, pero necesita colaboración del gobierno estatal.
para acceder a direcciones. En Puerto Rico, el Departamento de Transportación tiene direcciones de personas indocumentadas que tienen licencia. El Departamento de Salud tiene direcciones de personas que han sido atendidas a pesar de ser indocumentadas. Tiene el gobierno de Puerto Rico, en virtud de esa orden ejecutiva, la obligación de proveer y cooperar, dar esa información y cooperar, o puede sencillamente resistirse y no cooperar en ese proceso. Hay que ver cómo se van a ir desarrollando estas controversias. Ya hemos podido ver, por ejemplo, oficiales como el alcalde de Chicago, que ha dicho públicamente que no va a cooperar con estas políticas de deportaciones masivas. Habrá que ver, claro, que van a condicionar los fondos federales a esto. Así que si hay cárceles, hay programas educativos, hay programas de vivienda a nivel estatal que dependan de fondos federales, pueden verse afectados y pueden de esa manera el gobierno federal obligar a los estados a mantener, a seguir esas órdenes ejecutivas aunque no estén de acuerdo. Esa es la respuesta, yo creo que es la que más. Y hay que ver orden ejecutiva por orden ejecutiva y ver qué programa se afecta y qué programa no se afecta. La pluma de dinero federal es la que va a ir diciendo efectivamente cuánto de esto tienen que seguir los estados o pierdes fondos. Porque, por ejemplo, si hubo fondos para estas licencias nuevas, que ahora son electrónicas y no sé qué, para programas federales, y de momento te ponen una tranquilla, siempre que tú hagas estos cambios, pues entonces entran otras posibles implicaciones constitucionales, pero hay que verla orden por orden para saber lo que puede hacer cada estado, pero tú tienes toda la razón. En materia de esto depende de lo que diga y es para el gobierno federal. Bueno, tenemos que continuar sobre este tema en una próxima ocasión. Recuerden que la semana que viene las órdenes de Jennifer González, pero tenemos que volver a actualizar cuál ha sido el resultado de todas estas implementaciones, tribunales, discursos. Yo creo que va a ser un tema continuo en estos programas por las próximas semanas. Así que gracias, Yanira, gracias, Carlos, gracias a todos ustedes que nos ven y nos escuchan. Y los esperamos en Debate en Derecho, programa de análisis jurídico de la Facultad de Derecho, y como siempre, hablando claro y diciendo siempre la verdad. Hasta luego.